Muy bien, muy bien. Bueno, damos gracias al Señor aquí por la misionera Maggie, así la conocemos nosotros. Llénanos, llena nuestra lámpara del aceite, dice la palabra, ¿no? Así lo que estaba cantando nuestra hermana. Bueno, muchas gracias y continuamos hacia adelante en esta reunión especial. Digo especial porque todas las reuniones son muy especial porque Dios tiene algo especial para quienes, para todos aquellos que estamos buscando más de la presencia del Señor. Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas hoy. Así que yo le pido de su casa que usted esté atento, si está, bueno, no sé, desayunando, allá los que están en Argentina, los que están aquí en Europa quizás están, bueno, preparando la comida o qué es lo que estarán haciendo, pero que usted pueda tomarse un momento para escuchar de la palabra del Señor, que eso es muy importante para quién, para su vida y para cuántos nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Así que saludamos a todos los que están conectados de diferentes partes del mundo, le bendecimos y que usted al terminar salga bendecido de parte del Señor. Bueno, en esta hora quiero que usted abra su Biblia, si está en su casa, y usted puede abrir su Biblia y si no, escucharme para que podamos meditar en esta porción donde nació en el corazón de Dios para el humilde corazón de este hombre y que también quiere transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La palabra del Señor está en Lucas capítulo 5, versículo 1. Bueno, el título generalmente allí en la Biblia, la mayor versión dice la pesca milagrosa, la pesca milagrosa. Pues yo le he puesto otro título que ya lo voy a decir, ¿no? Entonces, quiero leer la palabra, quiero leer, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, ¿quién? Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaremos la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dice la palabra, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice la palabra del Señor, le siguieron, le siguieron. Estaba meditando esta palabra, pero sin antes mirar lo que estaba pasando en el capítulo 4, lo anterior para luego ver lo posterior.
El capítulo 4 comienza allí donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado y posteriormente, miren a mí me encanta la actividad de Jesús. Jesús era un hombre activo, no era pasivo, terminaba una cosa y continuaba otra. Entonces, estoy relatando para luego entrar en lo que hemos leído. Entonces, termina allí esa confrontación espiritual porque sabe lo que comenzaba posteriormente su ministerio. Terminaba allí una guerra espiritual para luego comenzar que el ministerio. Y dice la palabra que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, volvió en el poder del Espíritu y dice que entró en donde, estoy relatando algunas porciones del capítulo 4, y entró en la sinagoga y allí es lo que la pastora recién estuvo leyendo, donde no estuvimos de acuerdo nunca, y donde allí leyó la profecía que Isaías hablaba acerca del Espíritu del Señor que iba a estar sobre la persona. Mire, profetizando miles de años antes lo que en la persona de Jesucristo posteriormente él iba a hacer, ¿no? Y luego también Jesús allí cuando se le da el libro de Isaías para leer, dice la palabra del Señor que también empezó a hablar de Elías, de la viuda, porque así como en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo, y bueno, ¿y dónde estaba? En la sinagoga, estaba hablando. Ese era el lugar donde estaba. Y que cuando él empezó a hablar, ¿sabe qué? A la gente no le gusta cuando son confrontadas. Y ¿sabe lo que le pasó allí? Fue expulsado y lo querían matar. Lo llevaron allí y lo querían despeñar, que tirarlo de una montaña, pero Jesús dice que pasó entre medio de ellos porque todavía no había llegado su hora. Gloria al Señor. Y luego él no se quedó allí amedrentado. Esa palabra de temor que hoy vemos que es un eslogan en el mundo entero. Jesús no se amedrentó por los que acechaban contra su vida. Y dice que él salió de allí y siguió predicando la palabra del Señor, llegó a Capernaum, dice, y allí en la sinagoga, se volvió a meter en otra sinagoga, porque ese era el lugar donde él también predicaba. Y allí dice que sanó a un hombre que estaba poseído de un demonio y extendiendo y se extendía la fama del Señor, claro, los milagros que el Señor hacía, eso se propagaba, se extendía de norte a sur, de este a oeste, y la palabra corría y era glorificada. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra correrá y será glorificada al norte, al sur, al este y al oeste. Y la fama de Cristo seguirá corriendo, aleluya, salvando, sanando y transformando vida. Así es lo que pasaba acá. Y dice que de allí fue a la casa de ¿quién? De Pedro, para sanar a ¿quién? A su suegra, que estaba con un problema de fiebre allí y extiende su mano y reprende la fiebre y fue sanada. Se fue a un lugar, dice la palabra, desierto, y la gente seguía al Señor. Qué bueno es que la gente siga a Cristo y no al hombre. Esto es lo que se pasaba acá en el tiempo de Cristo. Dice que él se fue al desierto y la gente seguía a Jesús y de allí predicaba en la sinagoga, allí de Galilea también, y volvía de acá e iba para allá, y su predicación era siempre hacia la necesidad de tanta gente. Y allí pasó ¿a dónde? Al lago donde leímos de Genesaret.
Y bueno, ahora sí vamos a ver la palabra del Señor, a esta que hemos leído recién allí en el capítulo 5, versículo 1. Y yo quise hacer esta pequeña introducción, ¿para qué? Para que usted pueda ver cómo el Señor se movía, cómo la iglesia se tiene que mover hoy. Nosotros no estamos encerrados, nuestra boca no está encerrada. Hoy cuando usted sale hacia afuera, aunque sea a caminar una hora, tenemos que seguir hablando de Cristo. Y yo le he puesto obediencia a la palabra traerá multiplicación. La obediencia a la palabra traerá multiplicación. Cuando usted y yo somos obedientes, el Señor va a multiplicar todo lo que usted tiene en sus manos, porque el poder del Espíritu Santo está sobre la iglesia de Jesucristo. Quiero marcar algunos puntos en esta hora, conforme hemos estado leyendo, y en primer lugar, yo le puse el primer punto, de la sinagoga a la playa del lago de Genesaret. Fíjese, de un lugar, de la sinagoga, allí al lago, a la playa, porque allí había llegado Jesús. Y a donde llega Jesús, la gente se amontonaba. Y allí estaba en este lago que significa jardín de las riquezas. Allí estaba Jesucristo, ¿para qué? Para traer riqueza al corazón de los hombres y mujeres necesitados. Y qué interesante, ¿qué buscaban la gente? ¿Qué busca la gente? ¿Qué buscaba la gente en el tiempo de Jesús? ¿Por qué seguían a Jesús? Dice que montones de gente seguían a Jesús. ¿Saben por qué seguían a Jesús? Porque ellos querían oír la palabra. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y la gente se amontonaba para escuchar ¿qué? La bendita palabra del Señor. Ojalá que cientos y miles se amontonen hoy en día para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, eso es lo que buscaba la gente. ¿Y qué buscaba Jesús? ¿Qué buscaba Jesús? ¿Sabe qué? Jesús buscaba una plataforma, buscaba un lugar para poderle predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación a esa gente que estaba allí. Buscaba que una plataforma, buscaba también allí un lugar para acercarse y acercarle el reino de Dios a quien al gentío hay. Entonces, Jesús no va a desaprovechar este gentío que estaba, como dice allí el capítulo 5, versículo, se agolpaba la gente para escuchar la palabra del Señor. Y Jesús no desaprovecha esa oportunidad que tiene. Hermano, usted y yo no debemos desaprovechar este tiempo y cada vez que encontremos a alguien le podamos predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y los ojos del Señor están observando. El Señor estaba con el gentío, pero también dice la palabra que Jesús vio. Jesús ve. Jesús ve la condición del hombre, Jesús ve tu casa, tu hogar, tu familia, y dice la palabra de Dios que acá Jesús, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué es lo que vio? Tres cosas importantes que quiero enumerarla en esta hora. Vio barcas, vio redes y vio pescadores. Jesús, levantando la vista allí, estaba viendo que barcas que llegaron, a los pescadores y redes. Cada uno de ellos tiene un significado, hermano. Las barcas serían las contenciones, donde cientos y miles, las iglesias, donde tienen que contener el redil, donde tienen que contener que a la gente,
darle de vosotros de comer, dice el Señor. Que tengamos el alimento espiritual, hermano, para poder que saciar la sed, el hambre de hoy día, que se viene una hambruna a nivel mundial. Y necesitamos no solamente tener el pan cotidiano, sino tener el pan de vida. Y Jesucristo es el pan de vida. Las redes para pescar, tirar las redes, dice la palabra del Señor. Y necesitan que los hombres y mujeres que salgan a predicar el Evangelio de Jesucristo. Allí estaba viendo, y dice la palabra del Señor, y entre tanto que él ve, allí ve una de las barcas, dice la palabra. Y esa barca tenía un nombre, que era de quién? De Simón. Simón Pedro. Simón Pedro. Allí estaba. Entonces Jesús va a tomar aquella barca de quién? De Simón. No solamente la barca, sino también lo va a tomar a él también. Y va a armar un pequeño equipo, porque él tenía un mensaje que darle a todo ese gentío allí, dice la palabra del Señor. Y Jesús tomó, fíjese que él sentándose en la barca, luego que había remado un poco a una distancia, y Jesús se va a sentar y va a tomar la posición de un rabino, porque esa era la posición del maestro. Por eso Pedro le dice maestro. Esa palabra maestro es alguien quien tiene discípulos, quien tiene alumnos. Entonces Jesús va a tomar la posición, porque Jesús era un maestro, enseñando. Dice que se sentó para enseñar la palabra. Qué bueno es poder tener un maestro donde usted y yo podemos recibir enseñanza de la palabra del Señor. Hoy en estos días de tanta necesidad, que la palabra more en abundancia. Y Jesús se sienta allí para enseñarle al gentío que había venido a recibir la palabra. Enseñanza, hermano, en esta hora. Quiero dejarle esta enseñanza. Nunca nuestro servicio quedará sin recompensa. Allí había puesto la embarcación Simón Pedro, al servicio del Señor. Es decir, hoy, lamentablemente, lo monetario parece que pasa en primera instancia. Pero sabe que acá Simón no le interesó poner lo que tenía al servicio de la predicación, de la enseñanza, que la gente pueda recibir el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza. Entonces, ningún servicio, hermano, que usted o yo hagamos quedará sin recompensa. La recompensa del Señor dice que acá en esta tierra será 100 veces más y en el futuro la vida eterna. Gloria al Señor. Así que lo que usted tenga en las manos del Señor, no sea mezquino, póngalo al servicio del Señor. El Señor tiene mejor recompensa que cualquier otro, Así que póngalo al servicio. Simón estaba poniendo acá todo lo que tenía, su empresa, su embarcación, todo al servicio del Señor para que él predicara la palabra del Señor. Y hoy te dice el Señor, ¿qué es lo que te dice el Señor? Rema mar adentro. Rema mar adentro. Y echad vuestras redes. Luego que el Señor terminó allí de dar su mensaje, le dice a Pedro, Pedro, vamos un poco más adentro del mar. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿No se imagina usted qué puede haber pensado Pedro? ¿Qué le pasaba por la mente a Jesucristo?
Por eso dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pedro había fracasado toda la noche, un pescador excelente, experimentado en todo lo que es, porque su vida era eso, un pescador de naturaleza, de esencia, de familia. Pero Jesús ahora le dice, Pedro, Simón, boga mar adentro, sal de la comodidad, para vos, para mí. Nos gusta estar cómodo, pero Dios te dice, ¿quieres pescar? Sal de tu comodidad y penetra más adentro, entra más adentro, en las profundidades. Y acá le está diciendo el Señor a Pedro, Pedro, avanza, rema más hacia adentro. Entonces, porque, y echad vuestras redes. Hermano, creo que se viene un tiempo donde usted tendrá que entrar más adentro, hacer cosas que nunca hizo. No esté pensando en lo que hizo anteriormente, porque ahora Dios nos lleva a cosas mucho más. Pedro está, mire, transitando un camino donde él jamás había entrado en lo sobrenatural. Él vivía en lo natural, en la razón, en el sentido común. Pero cuando usted y yo caminamos con Cristo, obedecemos a Cristo, hay cosas que ojo no vio, hay cosas que oído no han escuchado, y son las cosas que Dios tiene preparado para quién, para usted y para mí. Ahora le dice, rema mar adentro, echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. ¿Se imagina el problema existencial de pensamiento que se le armó a Pedro? Porque la razón, y acá está el otro punto, es decir, la razón se contrapone a la palabra de fe. La razón se contrapone a la palabra de ¿qué? De fe. Y él le dice, maestro, maestro, mire, usa la palabra maestro. Toda la noche hemos estado y nada hemos logrado. La subrayé bien grande esa palabra, nada. Nada. Cuando usted no tiene nada, cuando usted lo hizo todo, cuando usted intentó todo y no logró ¿qué? Nada. Pedro, experimentado, vio, nosotros somos muy hábiles a veces para muchas cosas, pero a veces nada, nada. Y Pedro, ¿qué? Nada. Pero ¿sabe qué? Me gusta la actitud de Pedro y ojalá que usted de su casa y yo de este lugar podamos, dentro de toda nuestra humanidad, ponerla a un costado a nuestra humanidad y tomarnos de la palabra. Porque por la palabra andamos, porque por fe andamos, porque la palabra nos llevará, hermano, al destino final, que es encontrarnos con Cristo. Voy pues a preparar lugar para que a donde yo esté y ustedes también puedan estar. Y Pedro dice, aunque no hemos logrado nada, qué bueno es poderlo intentar de vuelta. ¿Cuántas veces lo intentaste? 1, 2, 3. Inténtalo hasta que pueda y vea que suceda, porque las cosas suceden en Dios. Y Pedro dijo, más en tu palabra echaré las redes. Gloria a Dios. Atrévete en esta hora a creer de tu casa, de tu hogar, allí donde estás. ¿Cuál es la situación que estás teniendo? Hoy que las iglesias
estamos festejando allí ese llenamiento del Espíritu Santo, donde recibiremos poder, decía, recibiréis poder cuando haya venido. Ese poder ya ha descendido y seguirá descendiendo en tanta gente le abra su corazón para que sean llenos del Espíritu Santo. Y fíjese qué interesante la obediencia. La obediencia a la fe en la palabra. Porque de eso se trata el poder del Evangelio. Cuando usted no solamente lee la palabra, no solamente dice, hay fe, obedezca, obediencia. Y tenemos a Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Obediencia en fe a la palabra. Miren, en la Biblia encontramos a gente, y voy a nombrar dos solamente. Abraham recibió una palabra de parte del Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Era una palabra de parte del Señor. ¿Cuántas palabras ha recibido usted? ¿Cuántas veces? Y otra vez más, Dios tiene que hablarnos y no accionamos. ¿Sabe que Noé también recibió una palabra del Señor? En medio de un mundo de su tiempo donde no había llovido, tienes que construir un arca. La verdad que era una locura, pero allí el hombre Noé, que le creyó a la palabra, empezó a construir el arca. La gente se reía. La gente no entiende, porque para el hombre natural las cosas de Dios le son locura. Pero en tu palabra vamos a edificar, vamos a construir. Y Noé siguió adelante, porque le creyó a Dios. Y si usted le está creyendo a Dios de su casa, tómese de la palabra y reciba un milagro en esta hora. Aleluya. El otro punto dice la palabra, y habiendo hecho. Me tomo de la última palabra, y habiendo hecho, hechos. Repito, está en el versículo 6 de lo que hemos leído. Hoy necesitamos gente que hagan hechos. Y habiendo hecho, dice la palabra. O sea que lanzó la red en la palabra de Cristo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, dice, porque de eso se trata, hermano. Usted puede creer, yo puedo creer, puedo leer, pero si usted no acciona, si usted no hace, si usted no demuestra, como dice la carta de Santiago, que la fe tiene obra, la fe tiene evidencia, la fe tiene hechos. Y es lo que vemos acá, que lanzó la fe, dice, y habiendo hecho, entonces hoy necesitamos gente de hechos concretos, hechos de los apóstoles, hablábamos recién. Necesitamos, ¿qué hechos tenemos hoy para contarle a nuestra, o quedarán como epitafio para nuestras generaciones? ¿Qué hablarán de nosotros si el Señor no viene antes? Usted y yo debemos de tener hechos concretos que hablen de la gloria de Dios, del poder de Dios, de las maravillas de Dios, de la salvación de almas, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Y habiendo hecho, hoy necesitamos. Este fue un hecho. ¿De quién?
de Simón. Fue un hecho. Y somos desafiados. Ustedes vayan, dijo el Señor, y harán cosas mucho más grandes. ¿Cuánto nos desafiamos en esta hora a tomarnos de esta palabra y caminar de lo que el Señor dice allí? Y encerraron gran cantidad, dos cosas interesantes acá. Encerraron gran cantidad de pez y la red parecía que se rompió. Pero todo lo que está en control de Dios, tranquilo, tranquilo hermano, Dios está en control. Jesús tiene control. Dios está en control de qué? De tu vida y de mi vida también. Hay que llamar a otros, porque dice que, claro, se hundían y las redes estaban apestadas de peces, llenos, porque así es. La obediencia en la palabra traerá multiplicación, que es mi tema, sin duda, ¿no? Entonces, cuando vos obedeces, vemos que la multiplicación. Entonces, habrá que trabajar, porque acá Pedro no se quedó solamente con, vengan acá, ayúdenme. Acá está la gran pesca milagrosa, porque si Jesús está, hay bendición, hermano, hermana. Entonces, hoy la pesca son ¿cuántos? Miles. Decretamos y declaramos que este tiempo será un tiempo de una cosecha extraordinaria. Miles vendrán a los pies de Cristo. No uno, ni dos, ni tres. Y dice la palabra del Señor que Pedro cayó de rodillas por ver el milagro delante de sus ojos, hermano. Esta debe ser nuestra actitud cuando veamos el poder de Dios operar, hermano. Dice que un temor cayó sobre todos los que estaban allí. ¡Qué tremendo! Lo sobrenatural que traspasa la razón al sentido común le lleva al hombre a decir el poder de Dios está aquí. Esto no es otra cosa que poder de Dios, poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Yo decreto y declaro esta palabra para aquellos que están en su casa en esta hora. Y termino. Jesús le dijo, Pedro, levántate, vamos a cambiarte de oficio. Ahora ya no más serás pescadores de hombres, de peces, ahora serán pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Y dice que llegando a la orilla, dejándolo todo, le siguieron al Señor. Hermano, ¿qué es más importante? ¿Qué era más importante? Tener las barcas llenas de peces. Porque dice que llegaron allí a la orilla y lo dejaron todo. Y siguieron al Señor. ¿Qué es mejor? Dejar todo allí, porque ellos lo dejaron todo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener la pesca o seguir al dueño de todo? Porque Pedro sabía que si tenía a Cristo, lo tenía todo. Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Aleluya. Gloria a Dios. Y termino. Enseñanza. La gente quiere oír la palabra de Dios. Sí, Señor. La gente está hambrienta de la palabra del Señor. Dadle vosotros de comer, dice la palabra. La gente está hambrienta de oír que la palabra del Señor. Jesús necesita que barcas, necesita que redes, necesita pescadores. Y tú eres uno.
¿Pondrás todo al servicio del Señor? Tu vida, Pedro lo puso todo al servicio del Señor. Y el desafío de hoy es, rema, sal de la orilla, sal de tu comodidad, métete más adentro, boga más mar adentro, porque allí está el milagro, allí está lo sobrenatural, allí está lo de Dios. Rema mar adentro, porque allí tendremos que seguir echando. El mar tipifica que este mundo donde usted tiene que seguir lanzando, o usted va a seguir pescando con una cañita para uno. No, queremos pescar a cientos y a miles para la gloria de nuestro Señor. Y quiero orar, quiero levantar una oración. Hoy, que usted y yo sigamos obedeciendo. ¿Para qué? Para echar nuestras redes en la palabra del Señor. Yo oro ahora, Padre, levanto mis manos, declarando y decretando que esta palabra corre y es glorificada al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, creemos en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo está tocando y llamando a gente, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste. Usted tiene allí para hacer milagros sobrenaturales. Obra, Señor, obra en cientos y miles que están en su casa escuchándonos. Ahora que esta palabra haya entrado en sus mentes y en sus corazones y bajado allí al Espíritu para que esta palabra, Señor, traiga un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simón Pedro, boga mar adentro, echa tu red, porque vamos a pescar en los días que vienen. Amén. Amén, amén. Aleluya. Bueno, muy bien. Se ve la multiplicación, ¿no? Aleluya, aleluya, que se vengan, que se vengan. Queremos ver nuestras barcas llenas y de llamar, porque esto es reino. Esto es reino, Marta. Esto es reino. Trabajamos para el dueño de todo. Así es. Pedro se dio cuenta. No, y uno lo ve en la gente, ¿no? Qué necesidad hay tan grande. ¿Cómo vamos a callar? No podemos callar. No podemos callar el mensaje de la palabra del Señor. Así que, hermano, ojalá que el Espíritu Santo haya movido tu corazón. Hay una gran tarea que nos espera a todos. Y sigamos, no solamente a través de este medio, cuando tengamos oportunidad, no callemos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. Hermosos son los pies de aquellos que han anunciado. Entonces vos y yo somos desafiados a no callar este mensaje. No vamos a callar, Señor, este mensaje. Vamos a ver milagro tras milagros. Vamos a ver multiplicación, como vimos, una gran pesca. En otra oportunidad fue pan y peces. Dos cosas dijiste, ¿no? Que lo que nos rodea no nos absorbe. Y eso tenemos que entender los cristianos. Ni el temor, ni lo que dirán, ni montones de cosas. Nosotros tenemos que solamente creer. Amén. A la palabra. Y va a haber duda, porque Pedro, claro, había estado toda la noche. Así es. Y nada. Eso es lo que nos pasa a veces, la lucha acá en la mente, nada, no tenemos nada. Bueno, con el nada ese, pero si usted tiene una palabra de parte del Señor, lo tenemos todo, punto. Y otra es que nosotros tenemos que empezar a experimentar el caminar por fe y para fe, porque es otra de las cosas también. Así es. Tú dijiste algo, dijiste decir una duda, porque es verdad, los tiempos van a ser muy difíciles, no solamente para nosotros,
Argentina, mundial, sino mundialmente. Se viene pero una ahí hambruna fuerte. están los hijos de Dios, ¿no? Una identidad, un carácter de Cristo, para poder estar dando la palabra. Algo que me encantó de lo que dijiste, ¿no? Que Él es el pan, ¿no? Es el pan. Él es el alimento que necesita amén, la gente necesita. Y tenemos que darle de comer. Exactamente, es la palabra que nos trajo aquí a España. Darle vosotros de comer. ¿Amén? Y tenemos que tener, porque ese alimento viene de arriba. De arriba. Así como descendía el maná, así también nosotros hoy, a través de qué? De buscarle al Señor ese maná, lo recibimos para dar. Y aparte, no se olvide, hoy a las 18:30 de Argentina. Y 23:30 de aquí, Europa, la segunda reunión, ¿no? del ministerio. Muy buena. Sin duda, muchos testimonios lindos, hermosos de la gloria de Dios, entre ellos nuestro hijo, que Dios hizo un milagro sobrenatural. Los médicos se quedaron allí sorprendidos. Acá yo lo puse en las redes y la verdad que los hermanos a nivel de cosas de pastores de Europa y todo lo demás han quedado sorprendidos, ¿no? De lo que Dios ha hecho. Amén. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Sí. Así que bueno, les saludamos, estamos yendo. No se olvide, hoy día en Argentina 18:30, en Europa 23:30, está la próxima reunión y nos vemos. Y mañana lunes a las 10 de la mañana de Argentina. Toda la mañana, de lunes a sábado, ¿no? Así es. Yo no me lo pierdo. Vamos. Bueno, muy bien, estamos saludándole a toda la gente de Argentina. Le mandamos un abrazo a todos. Y de cualquier parte que nos estén viendo, el Señor les bendiga y les guarde. Dios levante tu vida. Y quiero mandarles, como siempre, al terminar la reunión que tenemos a través de este medio, a mis hijos, a mis nietos. Por supuesto, cuando digo hijo no era yerno porque son mis hijos. Le mando un abrazo y a toda la iglesia. Dios les bendiga. Saludos.